Hello, welcome. Welcome to lesson 75 of Sparkling English. It is time to say goodbye. Hola, bienvenidos a Sparkling English. Es la lección número 75. Es tiempo de decir adiós. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes compartiendo durante los siguientes minutos nuevos detalles para que usted siga aprendiendo y mejorando su conocimiento del inglés. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones finales acerca de este tiempo que hemos pasado juntos, esta experiencia que hemos tenido de intentar yo ayudarlos, animarlos a que aprendan inglés, un buen inglés, con unas fuertes bases gramaticales, fonéticas y por supuesto con una riqueza lingüística a través de vocabularios, verbos regulares y verbos irregulares y algunas frases comunes del idioma, algunos modismos, etcétera, etcétera. Así que quiero compartir con ustedes estas reflexiones finales al llegar a esta última lección, que es última pero que realmente se vuelve un ciclo para ustedes, una especie de círculo, empezar con la 1 y repetirla como yo sigo haciendo con mis estudios también. Cuando inicié este camino, reflexión 1, cuando inicié este camino de compartir mis conocimientos del idioma inglés con ustedes y dejar huellas en el desarrollo intelectual y personal de quienes estuviesen interesados en aprender, no tenía un límite prefijado de lecciones, no pensé que serían tantas, ¿no? Los inspiradores de mi iniciativa mostraron interés. Esto como para explicarle de dónde partió esto. Los inspiradores de mi iniciativa mostraron interés en que los orientara y compartiera personalmente con ellos algunas clases para aprender el idioma. Así que dadas mis limitaciones de tiempo para atender cada solicitud, se nos ocurrió entre ellos y a mí hacerlo de esta manera. Con estas 75 sesiones creo haber dejado unas bases detalladas y sólidas para que quienes quieran dominar el idioma inglés puedan continuar su camino por sí mismos. Ya han alcanzado un nivel destacado, me atrevo a afirmarlo, si las han estudiado. Estudiado, recuerden, no es simplemente leerlas como se lee un periódico, es dedicarles tiempo una y otra vez. Como les he dicho antes, empezar a estudiar un idioma tiene un inicio, pero no tiene un fin, no tiene un final. Una y otra vez volvemos a recordar palabras desde la primera lección hasta la última porque se nos olvidan. Puedo decirles con humildad y autoridad que los fundamentos gramaticales incluidos en el curso de esta serie son suficientes para hablar el idioma inglés muy bien, si no cesa el enriquecimiento del vocabulario y la práctica de conversar con frecuencia con otras personas y aún con ustedes mismos si no hay alguien más cerca. Pero descansen en el hecho, yo conozco de gramática, y descansen en el hecho de que con lo que ustedes han aprendido a través de estas 75 sesiones, créanme que ustedes tienen un excelente esqueleto para hablar, para formar todo un cuerpo lingüístico, en este caso del inglés. Muy fuerte el esqueleto gramatical. También debo hacerles saber que hay más gramática por aprender si uno lo desea. Si el objetivo es escribir tratados o libros en inglés, sí, hay muchas otras lecciones de gramática. Si la meta es hablar, insisto, lo compartido es cercano a suficiente. Solicito, número 6, solicito su interés en recordar que si usted ha llegado hasta esta sesión,
usted no es un estudiante del idioma inglés, usted es un aprendiz del idioma que ya ha alcanzado un buen nivel, créame, un buen nivel. Créan usted mismo. Al final incluyo una bibliografía que ha sido de vital ayuda en mi proceso de aprendizaje del idioma inglés, que no ha terminado aún tampoco. Tampoco he terminado de aprender el idioma español. Y si cree que esto es una broma, abra cualquier página de un diccionario español y descubra cuántas palabras desconoce en esa página. Nunca terminamos de aprender, nunca. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder y las consecuencias de una decisión tan sencilla como apartar 30 minutos, 4 o 5 días a la semana para interiorizar, en este caso, estas lecciones de inglés, lo cual tiene el potencial de cambiar el curso de una vida, tu vida. No subestime el poder y la consecuencia de la perseverancia, de ser perseverante, de ser organizado, de tomar 30 minutos del orden de varios días, 4 o 5 días a la semana, cuando mejor lo pueda, en la mañana perfecto, en la tarde, y usted se dará cuenta del gran impacto que esos 30 minutos van a tener en el resto de su vida. Cuando hayamos hecho lo que nos propusimos hacer, producto de la perseverancia y el empeño, o cuando hayamos sido ignorados o malinterpretados u olvidados, podemos estar seguros de que no fue en vano. Después de todo lo hemos hecho por inspiración nuestra, no para reconocimiento por nadie más. Yo tengo mi propia experiencia, me acuerdo. Por ser un estudiante, me autocalifico dedicado, pues tenía burlas, tenía comentarios, pero seguí adelante hasta el día de hoy. Y bueno, guardo gratos recuerdos de los motivos que me inspiraron hace años a estudiar el idioma inglés, siendo un adolescente. Básicamente lo que yo quería cuando empecé a estudiar era entender las películas de vaquero a las que me llevaban y entenderlas en su idioma original. No me gustaba eso de los subtítulos porque eran muy resumidos, muy cortos y creía que decían mucho más. Más tarde, cuando ya dejé de ser un adolescente, se me ocurrió soñar con hacer estudios de posgrado en Estados Unidos. Porque ya dominaba el inglés. Y lo logré más allá de mis más locos sueños, que en inglés se dice wildest dreams. Lo logré. Y por el idioma inglés he recibido muchas bendiciones, he podido alcanzar muchos honores y gloria a Dios por ello. Así que le sugiero que siga soñando y póngase la ropa de trabajo para continuar sudando en busca de sus sueños. Siga estudiando, no se rinda, porque no hay más lecciones no significa que usted no puede seguir estudiando lo que ya tiene en sus manos. No va a mejorar su inglés soñando, no va a mejorar su inglés soñando. Y como le comenté en la primera lección, no se avergüence por los errores que ha ido cometiendo en su aprendizaje. Todos los cometemos. Finalmente, una forma de manejar todas estas 75 lecciones y hacerlas menos voluminosas y más asequibles puede ser simplemente entrando a cada una de ellas, descargando el material en PowerPoint y luego ¿qué? Dale un copy a cada, no a la página completa, sino entrando a todo el material escrito, darle un copy, un copiar y abrir un texto en Word e irlo pegando allá y cada una de las lecciones le va a tomar un tiempo, pero eso le va a reducir el volumen de hojas y de tiempo para ubicar cualquier detalle. De manera que intente hacerlo. No creo que va a tener ninguna complicación. Si necesita alguna orientación, puede buscarla con alguien que no tiene que ser un gran experto en el manejo de sistemas. Pero repito, es simplemente entrar a cada página de PowerPoint, no darle un copy a toda la página, no, porque entonces le resulta un montón de cuadritos que también absorben bastante espacio en Word, pero se puede hacer de esa manera. Y es no solo copiar el texto, sino copiar la figura misma. Pero no le recomiendo esa forma.
les recomiendo que entre a cada página de la lección y dele un copiar al texto, no a la página misma, y le da un pegar allá en el sistema Word. Después le corregirá el tipo de letra, el tamaño, etcétera, etcétera. Y repito, puede tener de esa manera bien reducido lo que de otra manera serían 75 lecciones por un promedio de 30. Imagínense cuántas páginas daría eso. 75 por 10 serían 750, por 3 estamos hablando de 3 por 750, Dios mío, serían 1500 más 750, 2000 y pico de páginas. Eso sería imposible de imprimir, etcétera, etcétera. Pero si usted hace ese trabajo de pasarlas de PowerPoint a Word, definitivamente va a tener una reducción muy significativa en el volumen total de hojas al final. Muy bien, muy bien. Gracias por prestarle atención también a estas reflexiones. Vamos a entrar ahora a la lección como tal. Welcome to our Sparking English Lesson 75. May I insist on what I told you in the previous lesson? I told you that if you have been studying seriously all the previous lessons, you already know English very well. If you don't believe it, it is just because most of us have some misgivings about our own knowledge. Les traduzco rápidamente. Puedo insistirles en lo que les dije en la lección anterior. Les dije que si usted ha estado estudiando seriamente todas las lecciones anteriores, usted ya habla inglés muy bien. Y si no lo cree, es simplemente porque la mayoría de nosotros tenemos algunos recelos en cuanto a nuestro propio conocimiento, pero usted ya tiene un muy buen conocimiento del inglés. Vayamos a este examen rápido nuevamente. Number 1, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. Que significa escoja la palabra correcta para llenar el espacio en blanco en la siguiente frase. My has been interviewed for a job with a multinational company because of his dexterity with English. My, usted va a llenar friend's brother or brother's friend. Va a escoger cuál es la correcta. Número 2, number 2, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I would, space, to visit your country next year. Va a escoger entre wish, like y want. Siguiente, number 3, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I, space, go to my office earlier. Va a escoger entre didn't, will not, or should. How do you say in number 4? How do you say in English antes de ayer and pasado mañana? Can you tell the meaning of over the counter? Number 6, how do you say in Spanish right, left, tall, high, and short? Translate into Spanish. Looking forward to seeing you soon. Do you remember the meaning of blue, teal, crimson, white? Do you remember how to say in Spanish, I can speak English? Number 10, can you remember the meaning of awaken? The answers are on pages 24 and 25. Or I can say answers on page 24th and 25th. Let's have this reading. Tengamos la siguiente lectura. The United States as a nation is divided, not legally, in 7 regions as follows. Los Estados Unidos como una nación están divididos no legalmente en 7 regiones, como sigue. The number 1, it's not really number 1, it's just the order that I give. No es que sea la número 1, es el orden que aparece en este contexto, pero no hay número 1, no hay número 7 en orden de importancia, simplemente son 7. Number 1, Pacific Coast States, o estados de la costa pacífica. Alaska,
California, Hawaii, Oregon and Washington. Se conocen como Pacific Coast States. Luego, the Rocky Mountains States, o estados de las montañas rocosas, son Colorado, Idaho, Montana, Nevada. Well, no, let me see. This is Nevada, yes, Utah, and Wyoming. Midwestern States, los estados del medio oeste, se conocen como Illinois, no es Illinois, nope, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin. Algunos de estos estados usted puede oír una pronunciación algo diferente de los nativos del estado. Pero cuando no se es nativo de esos estados, la pronunciación que acabo de compartir con ustedes es bastante aceptable. Los llamados number 4 Middle Atlantic States, o estados del Atlántico Medio: New Jersey, New York, Pennsylvania. No Pensilvania, Pennsylvania. The New England States, o estados de Nueva Inglaterra, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont. Rhode Island, recuerden que Island, la S no se pronuncia. Rhode Island and Vermont. Southern States, estados sureños o estados del sur: Arizona, New Mexico or New Mexico, Oklahoma and Texas. Estados suroeste del suroeste, y Southern States propiamente son los estados sureños. Antes yo dije en el 6 Southwestern States y dije que eran estados del sur. No, estados del suroeste. Y los estados del sur, o Southern States, son Alabama, Arkansas, no es Arkansas, no, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, and West Virginia. Lea usted esto también y trate de pronunciar cada uno de los estados de cada una de las regiones. Miremos ahora un vocabulario. To dislike. Dislike. No es simplemente I don't like. Dislike es mucho más fuerte. Significa tener aversión a algo. I don't like es simplemente no me gusta, pero no siento aversión, simplemente no me gusta un helado de cualquier cosa. Pero I dislike es que le tengo una aversión a eso. Es mucho más fuerte dislike que I don't like. El verbo number 2, disguise. Disguise significa disfrazar o enmascarar. El tercero es dismay, desanimar o desalentar. Number 4, disgrace. Disgrace. Disgrace, deshonrar o difamar. Tal vez usted nota una especie de K y es válido en disguise. No es disguise, es disguise, pero tampoco disguise, no. Disguise, una K suave, una K suave, no muy fuerte. Disgrace, deshonrar o difamar. Luego, spindrift. Spindrift es el rocío de agua, de nieve o arena que genera el viento. Por ejemplo, usted va en una lancha en el mar, en un bote de bajo calado, y ese rocío que le cae es un spindrift. O cuando va en un río y también va en una canoa, no tanto una canoa que no lleva velocidad, pero que va en un botecito de poco calado,
y siente ese golpe, ese rocío, esas gotas de agua, eso es un spindrift. Pero dew fall es caída de rocío, ese fenómeno que se da tarde en la madrugada y en el amanecer, en el cual las gotas de rocío que estaban suspendidas en el aire caen sobre las hojas de las plantas y usted las encuentra en la mañana como si hubiera llovido. Eso es un dew fall, una caída de rocío sobre las hojas especialmente, porque en la tierra no es muy notorio. Rainfall es una lluvia o un aguacero, y un waterfall es una cascada o una catarata. Fíjense, spindrift es el rocío de agua que genera el movimiento, el viento de algo, pero el dewfall es caída de rocío sin ser arrastrado por el viento, y el rainfall es simplemente la caída de agua, y el waterfall es también una caída de agua, pero ya en una cascada o catarata. El término, la palabra viewpoint o punto de vista. Y finalmente el verbo to relish, saborear algo, degustar algo. Delicioso, that's to relish. Relish. Let's read some sentences with the previous words. Follow my reading with no interruption. Por ejemplo, y es la única que traduzco, usted debe traducir las demás. I have a rooted dislike for pork. Tengo una aversión arraigada a la carne de cerdo. No es que no me guste, es que la aborrezco. Entonces, dislike es mucho más fuerte que decir, yo he podido decir, I don't like pork. No me gusta el cerdo. Simplemente no me gusta. Pero cuando yo digo, I dislike pork, estoy diciendo, tengo una aversión al cerdo. La palabra arraigada es rooted, que viene de raíz, root, o enraizar el verbo. Number 2. They love to disguise every year during the Mardi Gras festival. They love to disguise, recuerde, disguise every year during the Mardi Gras festival. Mardi Gras es el carnaval de la ciudad de... ¿cuál es la ciudad en el estado de Luisiana? Mardi Gras. Por favor, recuérdenme la ciudad. Usted sabe cuál es el nombre de la ciudad. Ok, si no, en el transcurso del tiempo yo lo voy a recordar. Number 3, they dismayed when their friend dropped out of college. Ellos se desanimaron tanto cuando New Orleans, ok, Mardi Gras es en New Orleans o New Orleans, depende de donde se pronuncie. Ambas pronunciaciones usted las puede escuchar. New Orleans o New Orleans. Ahí es donde se lleva a cabo el Mardi Gras. No es Mardi Gras, es Mardi Gras Festival, que es un carnaval como el de Río de Janeiro o el de cualquier otra ciudad latinoamericana. Number 4. What a disgrace for his family when he was taken to jail. Disgrace, qué deshonra, qué deshonor para su familia cuando lo metieron en la cárcel. They love the spindrift when walking by the beach. Les encanta el rocío que les cae sobre sí cuando caminan por la playa. Number 5. During the dry season, the corn plants, all they get is the dewfall at night. Number 7, the rainfalls are a daily happening this time of the year. Number 8, waterfalls are disappearing in some rainforests all over the world. Number 9, the viewpoint of this program are not necessarily shared by this station. Number 10, this toddler relishes his food every time he eats. Recuerden, relish. Parece que fuera como radish, de rábano, pero no es relish. Significa saborear intensamente, deleitarse en algo. No es simplemente comer, no. Es sentir un gran deleite en lo que se está saboreando, en lo que se está comiendo. Oh, she relishes her food. No es simplemente she likes her food, but she relishes.
Eso es una forma de resaltar, estresar, que hay un gran agrado en ello, relish. Miremos algunas frases comunes en inglés. To be on vacation. Mire que dice on vacation. En español decimos estar de vacaciones. En inglés se dice estar en vacaciones. Y alguien pudiera decir estar sobre vacaciones, porque este on es on, pero sobre. Fíjense de nuevo. Español, estar de vacaciones. No decimos estar, bueno, también podemos decir en español, estoy en vacaciones. Pero no es tan común en español, al menos en los países que yo conozco, donde he estado. Es más común decir estar de vacaciones. Pero gramaticalmente se entiende y es válido decir, estoy en vacaciones. Sin embargo, es más común la forma otra. To treat someone to. Treat someone to significa invitar o convidar a alguien a, por ejemplo, cenar, almorzar, ir a un lugar. Pero realmente más que ir a un lugar es a un lugar, pero a comer algo. Treat es una invitación a comer algo. 2 or 3 at a time. De 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4. Yo puedo decir 2 at a time, or 3 at a time, or 4 at a time, or 5 at a time. Y he dicho 5, o de 5 en 5, de 4 en 4, de 3 en 3, de 2 en 2, etc. 2 at a time. El número at a time significa ese número de veces, de ese número de veces en ese número de veces nuevamente. Creo que me hago entender sobre ese particular. Yo puedo decir 6 at a time. I took 6 at a time. Tomé de 6 en 6. I sold 12 at a time. Vendí de 12 en 12. El número puede ser cualquiera. El que hace el significado de en es at a time. Siguiente. Through thick and thin. Contra viento y marea, a toda costa. So to say es una frase muy común en este momento. Puede que con el tiempo baje su uso, pero se utiliza con mucha frecuencia en este momento en los Estados Unidos de América. Tú estás hablando y dices, bueno, yo dije eso, so to say, o yo, sí, claro, yo entendí eso, so to say, o es bastante grande, so to say, por decirlo así, por decirlo. También es equivalente so to speak, so to say, so to speak. Son iguales, equivalentes. El siguiente, slip of the tongue. Casi ya no se utiliza en español esta forma. Cuando yo era estudiante de bachillerato era mucho más común, lapsus linguae. O es decir, un error de lengua. Cuando yo dije algo equivocadamente, dije que Buenos Aires es la capital de otro país. Oh, I'm sorry, that was a slip of the tongue. Fue un error de lengua. Yo sé la respuesta, yo sé la forma correcta. Pero en inglés todavía se utiliza slip of the tongue. En español es correcto decir un lapsus. Perdón, fue un lapsus linguae. O fue un error de lengua. Y también en español y en inglés existe slip of the pen. Un error de escritura. En español se acostumbra a decir lapsus calami. Un error de escritura. Cuando yo estaba escribiendo la dirección, en vez de poner 988, coloqué 688. I'm sorry, that was a slip of the pen. Me equivoqué. Pero si usted no la ha escrito con pen, sino en una máquina, slip of the pen. To go on record. Muy importante esta forma de decirlo también. To go on record significa dejar constancia de algo, declarar públicamente. Porque, por el contrario, cuando se dice off the record, significa extraoficialmente, en confianza, en reserva, reservado, no lo hagas público. Mientras que to go on record significa, puedes mencionarlo, yo dejo constancia, lo declaro públicamente. Pero si estoy diciéndole algo a alguien, le digo off the record, estoy diciéndole, ojo, esto es confidencial, no lo vayas a compartir.
Y finalmente en esta hoja, to miss the point. No entender la idea. He missed the point. Por su respuesta, he missed the point. No entendió lo que yo quise decir. To miss the point. Let's read sentences with the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate them. Tradúzcalas de acuerdo con la página anterior. We were on vacation when the earthquake struck our nation. They treated us to dinner in their home. You were taking 4 pills at a time when the doctor told you to stop. He has decided to immigrate through thick and thin. She looked radiant in her new dress, so to say. You're ready to have an about face, so to speak. I had a slip of the tongue while giving my speech. Cometí un error, un lapsus lingüe cuando estaba dando mi discurso o haciendo mi presentación. We had a slip of the pen in our letter to the manager. Nos equivocamos en nuestra carta al escribirle al gerente. Tuvimos un lapsus calami. Rick requested to go on record about his comment. Rick solicitó que se hiciera oficial, que se hiciera público su comentario. I'm willing to share with you as long as you keep it off the record. Estoy dispuesto a compartirlo contigo siempre y cuando lo conserves como algo confidencial. Number 11, we believe he missed the point of your suggestion. Creo que él no entendió tu sugerencia. Él no comprendió tu sugerencia. Muy bien. Otras frases comunes en inglés. Would God reward you for that? Que Dios te lo pague, ¿eh? Near miss. Significa escaparse. Near miss. Fallar por un poquito, escaparse por un pelo. Tener casi un accidente. Wow, that was a near miss. Pasó una piedra o algo rozándome. That was a near miss. He loved best who loves. He loves best who loves last. El que ríe último ríe mejor. To break the ice significa romper el hielo. No literalmente ir a un lugar y romper el hielo. Significa iniciar una conversación, iniciar un noviciado con una persona del sexo opuesto, me atrevo yo a decir. To break the ice, romper el hielo, iniciar una conversación, iniciar el noviciado con alguien, están rompiendo el hielo. Pero repito, no es literalmente quebrar el hielo. To regard as an honor, tener a honra, considerar un honor algo. Without a hitch, sin dificultad, sin tropiezo. Oh, we went and everything went well without a hitch. Fuimos y no tuvimos ninguna dificultad. Todo salió sin tropiezo, todo salió sin dificultad. Siguiente. Here we are. Aquí estamos o ya llegamos. To come in handy. To come in handy. Ser resultar útil. Venir a bien. For good. For good. Para siempre. Despedirse. For good. Whatever. Lo que sea. Para siempre. To freak out. Freak out. Tiene varios significados, pero uno de los significados comunes es sentir los efectos alucinantes de las drogas. He freaked out. Él sintió esos efectos, empezó a correr, a gritar, a lo que sea. He freaked out. I don't know what happened to him. He just freaked out. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading as close as you can and translate. May God reward you for your help while I was away. Que el Señor te recompense por tu ayuda mientras yo estuve ausente. Number 2. He told us that he had near miss in his job. He had near miss in his job. Nos contó que había tenido un casi accidente en su trabajo. He told us, number 2 again, he told us that he had a near miss in his job. Remember the old saying? He loves best who loves last. Recuerden, esa H no se pronuncia love, se pronuncia como una F. He loves best who loves last.
He was breaking the ice with his schoolmate when she left. I regard it as an honor to host both of you in my home. Their long tour went without a hitch. Su largo viaje salió perfecto, sin ninguna dificultad. Number 6. Number 7. Here we are, 20 minutes ahead of schedule. Number 8. The tool that we borrowed from you came in handy. They left for good after being rejected for admission. She's freaking out due to her drug abuse for years. Está teniendo alucinaciones debido a su abuso de drogas durante años. Vamos a hablar nuevamente de los auxiliares modales. Ya eso lo vimos antes, pero creo que es una buena oportunidad para volver a recordarlo. A manera de repaso se presenta el resumen siguiente de lo que son los auxiliares modales. Recuerden, este nombre se usa porque ellos permiten que el verbo principal pueda usarse en diferentes modos o maneras. De ahí de modos viene el término modal, expresando así su acción o idea con precisión. Los auxiliares modales no tienen infinitivos ni participios, presente o pasado. Ninguno de ellos toma la S en la tercera persona del singular presente y el verbo que le siga. Al igual que a do, does y did, debe usarse en su forma infinitiva sin to, excepto el auxiliar ought to, que va seguido de to, pero los demás no deben ser seguidos de to. A continuación se presenta un listado resumen de los auxiliares modales, que ya ustedes conocen. El auxiliar do, que es de presente, no tiene significado como tal. El auxiliar does, que es presente, no tiene significado, es un auxiliar. El auxiliar did, de pasado, tampoco tiene significado. Hace que el verbo sea presente o hace que el verbo sea pasado. El auxiliar may, que es un auxiliar de presente, sí tiene significado. Y el significado, recuerden, es poder de posibilidad, no poder de fuerza o de capacidad. O también tenemos el auxiliar might, que es un auxiliar de pospretérito, podría, de posibilidad, no de poder físico ni mental. El auxiliar must, que es un auxiliar de presente, deber, yo debo ir. Es un auxiliar es un deber de obligación. El auxiliar ought, que va seguido de to, es un auxiliar de pospretérito, pero también de presente. Y es un auxiliar que significa deber. Aquí es un deber moral, una obligación moral. El auxiliar have, que está en presente, significa haber. Y el auxiliar had, que está en pasado, también significa haber, en su forma pasada, por supuesto. Otros auxiliares son will, que significa futuro, ustedes lo saben, no tiene significado. El auxiliar would, que es un auxiliar de pospretérito, no tiene significado. El auxiliar should, que también es de pospretérito, con un uso muy restringido, que significa debería, básicamente. Es el equivalente a shall, a must, un debería. También tiene cierto contenido de debería moralmente hablando. El auxiliar can, que es un auxiliar de presente, que tiene un significado de poder. Aquí no es permiso, aquí es un poder físico o mental. Yo puedo hacer eso, yo puedo aprender eso. El auxiliar could, que es el pasado de can, significa podría, física o mentalmente. El auxiliar has, que es presente, es haber en su tercera persona. También used es un auxiliar está en pasado y significa soler o acostumbrar a algo. En pasado, yo acostumbraba a correr, yo acostumbraba a levantarme, yo acostumbraba a trabajar, yo acostumbraba, o yo solía hacer cualquier cosa. Es un auxiliar. Y el auxiliar having, que es presente continuo, que significa habiendo, por supuesto. Continuando con los auxiliares modales, un verbo principal se puede usar con o sin auxiliar, pero el auxiliar no se puede usar sin un verbo principal, excepto cuando es parte de una cláusula o respuesta corta.
Recuerden, una cláusula o respuesta corta es aquella que contiene el sujeto y el auxiliar. I do, I can, you did. Eso es una respuesta corta. Recuerden, usted puede utilizar usted puede utilizar un verbo principal sin auxiliar, si no está en negativo, etcétera, si no está en futuro. Usted puede utilizar un verbo sin un auxiliar, pero usted no puede utilizar un auxiliar solo, sin un verbo, excepto en las respuestas cortas. Quinto, algunos de los auxiliares en la tabla anterior pueden ser verbos principales. Es decir, have es un auxiliar, pero también es un verbo principal. Su pasado, had, es auxiliar, pero también es un verbo principal. Used también es un verbo, es un auxiliar, pero también es un verbo principal. Do, recuerden, hacer, es un auxiliar, pero puede ser un verbo. I did my homework, etc. Yo hice mi tarea. Does y did. Entonces, es importante recordar que algunos verbos principales, algunos auxiliares pueden ser también verbo principal. Muy bien. Miremos ahora algunos sustantivos, adjetivos y verbos. Sigamos memorizando vocabulario. El verbo to end significa terminar o finalizar algo, llegar al final de algo. To finish también significa finalizar o llevar hasta el final lo que uno se propone. Hay una diferencia entre ellos, lo miraremos ahora con los ejemplos. To comprehend significa comprender algo en toda su magnitud, concebir, penetrar. Pero hay otro verbo parecido que es el verbo to comprise, no compromise. Comprise significa comprender, pero en el sentido de abarcar algo. Mi propiedad comprende esto y esto y esto. Ok, eso es comprise. Comprehend es comprender mentalmente algo en toda su magnitud. I have comprehended what he said. Ahora es cuando comprendo en toda su magnitud lo que él quiso decir. Recuerden, comprehend, comprender mentalmente. To comprise, abarcar, comprender algo, pero en el sentido de abarcar. Befriend significa favorecer a alguien, amparar a alguien, patrocinar a alguien. To award significa otorgar o conceder algo. To apologize significa disculparse o excusarse. I'm sorry, I apologize for my mistake. Lo siento, me disculpo, excúsenme por mi error. Bystander. Bystander significa mirón o curioso. Y finalmente, peevish. He's really peevish. Quisquilloso. Displicente, es decir, una persona incómoda de tratar porque todo le molesta, todo le fastidia, todo lo malentiende. Eso es un peevish. Peevish. Let's read sentences with the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate. We finished the homework just in time. Note que finish se usa mucho más que end. End siempre se utiliza cuando se refiere, o mayormente cuando se refiere a algo como inmaterial. Por ejemplo, the meeting ended when the lights went off. La reunión terminó, finalizó. Pero I finished, you finished. No, pudiéramos decir I ended my contract. Bueno, eso también. Yo terminé mi contrato, llegué al final de él. Pero por lo general finish es el que más se utiliza. Number 3, your theory is quite difficult to comprehend. Number 4, your country comprises several islands. Fíjese la diferencia entre el 3 y el 4. Tu teoría es bastante difícil de comprender. En el cuarto dice, tu país comprende varias islas, es decir, abarca varias islas. Comprende en el sentido de abarcar. Espero haberme hecho entender sobre este particular. Number 5.
We befriended him in his schooling. Recuerden, befriended significa patrocinar, apoyar a alguien, etc. You were awarded a medal due to your research. Le concedieron una medalla debido a su investigación. I had to apologize due to my lateness. Tuve que disculparme, que solicitar excusas debido a mi tardanza. There were many bystanders after the accident. Había muchos mirones, mucha gente parada en la vía mirando después del accidente. Be careful with what you say. She's rather peevish. Ten mucho cuidado con lo que dice. Ella es bastante quisquillosa. Please read aloud these quotes after me. Very serious quotations. Please read them. Try to remember them as often as you can. Number 1, it ought to be the business of every day to prepare for our last day. It ought to be the business of every day to prepare for our last day. Tradúzcala. Muy en serio, tómelas. Anxiety does not improve the future. It only succeeds in ruining the present. Hermosa. La preocupación no mejora el futuro. Simplemente arruina el presente. Number 3, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Number 4, if you did not care while you had it, what do you care now when you have lost it? Si no te importó mientras lo tenías, ¿por qué te importa ahora cuando lo has perdido? That's a very interesting lesson, believe me, by itself. Es una lección bien interesante por sí sola. What are the 5 attributes of integrity, dependability, loyalty, honesty, good judgment, and respect? Wow, beautiful. ¿Cuáles son los 5 atributos de la integridad de una persona? Confiabilidad, lealtad, honestidad, buen juicio y respeto. Tremendous, beautiful. Now, dependability means people can rely on you and that you keep promises. Number 7, have you adopted a personal value system based on proved standards? Have you adopted a personal value system based on proved standards? If so, then make decisions according to those holy values. Great quotes, great quotes. Miremos algo de gramática. La expresión what for es un equivalente coloquial de why. Coloquial significa no formal, recuerden. Se debe tener cuidado en su uso, pues what viene en primer lugar de la oración o cláusula y for va en el último lugar. Mire los ejemplos siguientes. What did you buy it for? Mire que what inicia la frase y for cierra la frase. What did you buy it for? Mire con why. Why did you buy it? No tiene for, ¿eh? Number 2. I have no idea what he came for. I have no idea why he came. She doesn't know what he brought it for. She doesn't know why he brought it. En esencia, she doesn't know why he brought it. En esencia, ambas expresiones en cada reglón significan lo mismo. Como les digo, what for es más coloquial, pero es correcto utilizarla. La más académica es why. Y bueno, por supuesto que también es correcto utilizarla. Sigamos con el repaso de algunos verbos irregulares. O empecemos con el repaso. Ya vimos el de los auxiliares. El uso de what for como un equivalente de why. Y miremos ahora, tengamos un repaso de los verbos irregulares.
En realidad usted sabe esto, pero quiero hacer este repaso, sin embargo. En general, un verbo se denomina irregular porque su pasado y su participio pasado no se forman como en el caso de los verbos regulares, añadiéndoles ed para su formación. Es decir, los verbos irregulares no siguen un modelo que pueda encapsularse en una regla específica para la formación de los tiempos arriba mencionados, es decir, el tiempo pasado y su participio pasado. No hay una regla general. Son tan diversos los patrones que siguen, tales como los que no cambian en los 3 tiempos, los que cambian en uno de los tiempos y los que tienen formas diferentes en cada tiempo. Miremos algunos ejemplos recordatorios. Mire que hay algunos verbos irregulares como el verbo cut, significa cortar, usted recordará, cuyo pasado y su participio pasado son exactamente iguales. Cut y cut. Hay algunos verbos irregulares como to speak, usted recordará que significa hablar, cuyo pasado es spoke y el participio pasado es spoken. El verbo grind, que significa moler o afilar algo, es como el verbo cut, ground y ground. Pero mire el verbo to chide, que es un verbo irregular, que significa reprender. El pasado puede ser chid o chided. Y el participio pasado puede ser chiden, chid y o chided. Entonces, wow, ¿es esto complicado? No, hay que memorizarlo y se acabó. Y créame que es fácil de memorizar y usted naturalmente después de memorizarlo no tiene que empezar cuál será este, ¿no? Al comienzo, por supuesto, pero cuando usted lo memorizó, yo sé que bite, el pasado es bit y el participio pasado es bitten o bit. Ya, yo me lo sé y eso no tengo duda ni es ninguna dificultad especial memorizarlo. Por ejemplo, el verbo slide, el pasado es slid, que es deslizarse. El verbo bite, recuerden, es morder o masticar algo. El verbo slide, que es deslizar o deslizarse. El pasado es slid y el participio pasado es slidden o slid. En realidad, digamos que puede ser uno de los temas más exigentes y con el que algunas personas encuentran la mayor dificultad, pero no es tal. Mírelo de otra manera, es asunto de memorizarlo. Y una vez que usted lo memoriza, ya alguno se confundirá. Bueno, no importa, si se equivoca en uno, no ha pasado nada extraordinario. Alguien te corregirá o tú al volverlo a estudiar recordarás cuál es. No es una tragedia el cometer un error, recuerden. Aún yo, a pesar de mis largos años, yo cometo errores todavía, ocasionalmente, en español y por supuesto también en inglés. Pero el mundo no se abre la tierra y me traga por un error. Corrijo y ciertamente me sirve mucho porque cada vez que cometo un error, wow, eso es una lección, un latigazo para que no lo vuelva a cometer. Pero no ha pasado nada, hay que seguir adelante. Bueno, entrando ya a la parte del examen rápido, estamos llegando al final. La primera pregunta era, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. My has been interviewed for a job with a multinational company because of his dexterity with English. Friend's brother or brother's friend. ¿Cuál de las dos? Cualquiera de las dos realmente. Simplemente que la primera significa el hermano de mi amigo y la segunda el amigo de mi hermano. El primero es el hermano de mi amigo y el segundo es el amigo de mi hermano. Pero cualquiera de las dos puede usted escoger. La siguiente, número 2. Choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I would, space, to visit your country next year. Entre wish, like y want. Realmente aquí la preferible es like. I would like. I would like. Me gustaría. Porque si fuese wish, no tendríamos que utilizar el auxiliar would normalmente. Pues técnicamente, gramaticalmente sí, pero si yo dijese I wish to visit, I would wish, no es costumbre utilizarlo. Simplemente diría I wish to visit your country next year. Deseo visitar.
Y si utilizaría want, I would want. Yo querría visitar. No es muy común, pero no está equivocada. Sería correcto. Pero sería para un uso muy restringido. Es decir, con un significado muy, muy directo, muy personal de la conversación. I would want. Lo general es I would like, que es lo más correcto utilizar, lo más normal, lo más habitual. Tercera, choose the right word to fill out the blank space in the following phrase. I, space, go to my office earlier. Didn't, will not, should. Cualquiera de las tres realmente. Por supuesto, cada una tendría un significado diferente. Si yo utilizo I didn't, sería yo no fui a mi oficina temprano. Si escojo I will not, sería yo no iré a mi oficina temprano. Y si escojo I should, es yo debería ir a mi oficina temprano. Cualquiera de las tres, pero con significados diferentes en cada caso. Number 4. How do you say in English antes de ayer and pasado mañana? Day before yesterday, eso es antes de ayer, y day after tomorrow. Can you tell the meaning of over the counter? Es un término muy específico que significa venta de un medicamento sin fórmula médica. Over the counter. Over the counter. Medicamento que se vende sin fórmula médica. Number 6. How do you say in Spanish right, left, tall, high, and short? Izquierda, derecha, alto, alto para cosas, el high es alto para alto, el tall es alto para personas y el short es bajo para personas, y también podemos utilizarlo para cosas. Tal vez podamos utilizar small en algunos casos para referirnos a algo que es bajo en cuanto a una cosa. Podemos decir es a small, short. Number 7, translate into Spanish. Looking forward to seeing you soon. Esta es una expresión muy común, muy ya estructurada, construida. Es ready-made, ya lista. Eso no lo hago yo, todo el mundo la utiliza por igual. Looking forward to seeing. Miren que el verbo está en gerundio. See you soon significa esperando verlo o verlos pronto. Esperando verlos pronto. Deseoso de verlos pronto. Anhelo verlos pronto. Cualquiera de esas tres respuestas es válida. Do you remember the meaning of blue, teal, crimson, and white? Blue es azul. Teal es azul verdoso o verde azuloso. Crimson es carmesí, es decir, un rojo intenso. Creo que es un rojo intenso. Si estoy equivocado, acepto la corrección. Y white, que es blanco. Do you remember how to say in Spanish, I can speak English? Pendiente con esta respuesta. No es yo puedo hablar inglés, no es yo sé. Esa es la traducción correcta en inglés. Yo sé hablar inglés. A usted le pueden preguntar, can you speak English? No le están preguntando, ¿puede usted? No. La forma de interpretarlo, de entenderlo es, ¿sabe usted hablar inglés? O cualquier otro idioma. Can you speak German? ¿Sabe usted hablar alemán? No lo traduzcamos como puede usted. Es una traducción muy ordinaria, muy ruda, muy ordinaria. Es sabe usted. Debemos traducirlo cuando se habla de I can speak, saber hablar. Number 10. Can you remember the meaning of awaken? Pues significa despertar o despertarse, o también significa abrir los ojos. Well, we have reached the end of lesson 75 and the end of this invitation to learn English, sparkling English. I do hope that you have found it entertaining, easy to follow, and challenging. What is next? You should now stay at this level. Keep studying this material and others, deepening in your interest to never stop learning and improving. Hemos llegado al final de la lección 75
Y al final de esta invitación a aprender inglés, inglés admirable, espero que lo hayas encontrado entretenido, fácil de seguir y desafiante. ¿Qué sigue? ¿No deberías quedarte en este nivel? Sigue estudiando este material y otros, profundizando en tu interés para nunca dejar de aprender y mejorar. Quiero compartir con cada uno de ustedes lo que les mencioné al comienzo, la bibliografía destacada que he utilizado como guía para preparar este material. El número uno y el más importante de todos, debo resaltarlo, es el método de inglés, cuyo autor es Juan Marín Aguilú, un distinguido ya muerto, políglota puertorriqueño, de extraordinario. Yo no lo conocí, por supuesto, él vivía en Nueva York, yo no vivía en Latinoamérica y vivo en Latinoamérica, así que es un gran libro. Búsquelo, intente adquirirlo como pueda. Le va a servir muchísimo, muchísimo. Si verdaderamente usted está interesado. No es este libro moderno de grafiquitos, de muñequitos. No, es un libro de letras. Es un libro de letras, pero con un contenido extraordinario. Si me permite, le puedo decir que es el mejor libro, es el mejor método para aprender inglés que yo jamás he tenido en mis manos. Y créame que he tenido muchos, pero es un extraordinario libro. Haga el esfuerzo, intente de una manera u otra conseguirlo. El segundo libro que he utilizado es el diccionario de Simon & Schuster's International Dictionary, Spanish English, second edition. El editor in chief es Roger Steiner. Es un libro grande, grueso, pero extraordinariamente bueno, como muy pocos. Yo tengo otros y no quiero mencionarlos a las editoriales para no entrar en controversia y dar ocasión inclusive a demandas y a cosas que no tengo razón. No persigo ningún interés financiero, pero sí quiero que sepa que es un extraordinario libro. La parte débil tal vez de él es que es costoso, es relativamente costoso, pero si usted puede darse el lujo de adquirirlo, o cuánto se lo recomiendo. No sé si lo pueda encontrar en forma digital, no estoy seguro, tal vez sea más económico si es que existe. Yo realmente conseguí en una editorial que vende libros usados recientemente un diccionario de este Simon & Schuster nuevo, totalmente nuevo, por el 8% de lo que cuesta nuevo, para serle sincero. Y me quedé admirado, enseguida lo solicité y ya lo tengo conmigo. También les recomiendo, no sé si se consiga en este momento, ya esté agotado totalmente. Es un extraordinario libro de gramática y es muy bueno. El tercero, que tiene el nombre de Index to Modern English. Su autor es el señor Thomas Lee Crowell y es de la editorial McGraw-Hill. Hay otros libros más recientes que también pueden servirle, como el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, que son útiles, pero realmente no los puedo comparar. En mi experiencia, tal vez usted los encuentre mejor, pero en mi experiencia, ninguno como el de Método de Inglés de Juan Marín Aguilú. Por eso la nota que dice: los libros más importantes que puedo recomendar son los identificados con los números 1, 2 y 3. Y el más importante para mí ha sido el número 1. Nunca lo olvidaré. Realmente mantengo todavía mi original de muchos años. Está acabado, es un libro viejito, pero lo mantengo como un recuerdo. Hoy tengo algunas copias que saqué de él en mucho mejor estado que el original. Bueno, quiero en mi último, my very last farewell,
o mi último adiós, hacer un descargo de responsabilidad, lo que se conoce como un disclaimer en inglés. Y es lo siguiente: la inmensa mayoría de las citas, de los quotes que he incluido en muchas lecciones no son de mi creatividad en lo más mínimo. No, eso no es mío. Las pocas que pudiera decir que son originales mías, debo admitir que tampoco lo son realmente. ¿Saben por qué? Porque dichas palabras que utilicé en esas citas, les decía que esas ni siquiera tampoco son mías, porque dichas palabras yo las tomé prestadas del diccionario. Lo único que hice fue organizarlas a mi manera. Pero la originalidad está en el diccionario, realmente no en mi creatividad ni en nada mío. A propósito, si usted desea escribirme por el motivo que le anime a hacerlo, mi correo personal es, como puede leer allí. Y si desea hacerlo por alguna razón, cualquiera que sea, incluyan la referencia para estar seguro de que el tema es este. Escriba en la referencia Sparking English. Y bueno, final. Do not cry because it is over, but rather smile and thank God because it happened. No llores porque se acabó, sino más bien sonríe y da gracias a Dios porque sucedió. Thank you. That's all. Thank you.